instrumentos de enfermería para la valoración perioperatoria del paciente adulto. Nos acompaña la máster en enfermería, en ciencias de enfermería, Ana Laura Morales Cruz. Ella es maestra de enfermería, responsable del programa de calidad del Hospital IMSS Bienestar en Huamixtitlán, Guerrero. También ella es la autora y coautora de diferentes artículos científicos. Uno de ellos es este, que ya está por salir publicado. Así que ustedes podrán consultarlo tantas veces gusten y en breve lo tendrán en una revista. ¿Quién es Ana Laura Morales Cruz? Ella es enfermera de la Universidad Autónoma Metropolitana, especialista cardiovascular por la UNAM, maestra y doctora en ciencias de enfermería por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es investigador de la Facultad de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla desde el 2005. Secretario del Consejo de Investigación de la Facultad de Enfermería de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y miembro del Padrón de Investigadores de la UAP. Especialista en enfermería médico-quirúrgica, maestría en enfermería acreditada por la ACLS y la BLS, con desempeño sobresaliente en el EGEL, miembro del comité de la Asociación Guerrerense de Enfermeras Quirúrgicas, con gran experiencia como enfermera clínica en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición Salvador Subirán y en el Hospital Sedna, como enfermera especialista en el Hospital General de Acapulco del Instituto Nacional de Cancerología. Actualmente desempeña funciones como encargada del programa de calidad del Hospital IMSS Bienestar de Huamoxtitlán Guerrero. Asimismo, es autor de diferentes artículos, incluyendo el que hoy les va a presentar. Para nosotros es un placer que estés aquí transmitiéndonos tus conocimientos y tu experiencia, Anita. Gracias, muchas gracias por apoyar a la FEMEG en la difusión del conocimiento. Gracias. Pues el público te espera y te aclama y vemos a bastantes que te están saludando. Por ahí está Martita. Hola Martita, bienvenida, Marta. Sí, saludos y corazoncitos, muy bien. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias, maestra Lupita, por la presentación. Es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy y poder compartirles este tema tan importante y efectivamente se encuentra relacionado con el tema de la sesión anterior. Aquí cabe resaltar la importancia de estos instrumentos, más en una etapa perioperatoria, dado que los instrumentos nos van a permitir obtener toda esa información que se debe de obtener esa información precisa del paciente en todo el perioperatorio y pues con ello nos va a facilitar la toma de decisiones clínicas. Además, una de las también ventajas que se tiene de estos instrumentos es que permite identificar aquellos pacientes que tienen mayor cantidad de factores de riesgo que puedan prevalecer para una complicación perioperatoria. Puede ser como infecciones, hemorragias o hasta problemas respiratorios y pues con un instrumento poder cuantificar o medir, pues nos permite tener esas medidas preventivas para poder minimizar estos riesgos. Bueno, voy a iniciar con la presentación. Ustedes me dicen si se puede visualizar. Adelante. Sí. ¿Se visualiza? Faltaría ampliar. Mm, Bien. ok. ¿Sí se visualiza completa? Totalmente bien. Y se escucha y se visualiza bien. Perfecto. Bueno, esta investigación pues se realizó en colaboración con la maestra en Ciencias de Enfermería María Araceli García López y el doctor Eric Landeros Olvera. Para iniciar esta presentación, nos hacemos una pregunta. ¿De dónde surge la necesidad de realizar una valoración perioperatoria? Bueno, como sabemos,
Las intervenciones quirúrgicas se han posicionado como una de las principales actividades dentro del área hospitalaria. De acuerdo a datos reportados por la Comisión LACED en Salud Global, cada año se registran 313 millones de procedimientos quirúrgicos en todo el mundo. No obstante, también la OMS ha tenido datos de los cuales ha reportado que 7 millones de estos 313 presentan complicaciones significativas y dentro de estos 7, 1 millón de pacientes en el quirúrgico, ya sea durante o después de la intervención, fallecen. Esta situación no es diferente a México, dado que la Secretaría de Salud en el año 2017 determinó que 1 de cada 25 pacientes presenta una complicación. También estableció que el 62% de estas eran prevenibles. Ante el impacto negativo que han tenido estas complicaciones, la Organización Mundial de la Salud ha dado respuesta a través de programas internacionales, como el de la cirugía segura salva vidas, la cual se publicó desde el año 2008. En esta se encuentra inmersa lo que es la lista de verificación de cirugía segura, la cual tiene el objetivo de mejorar la calidad y seguridad del paciente durante el intraoperatorio. No obstante, la propia OMS recomienda que esta hoja debe de complementarse o modificarse de acuerdo a las necesidades de cada institución. Indagando, también se pudo determinar uno de los factores que desencadenan la presencia de complicaciones es la deficiencia en los registros clínicos. Hay una revisión sistemática que se realizó en el año 2022 por Payango y colaboradores, que es de Perú. Ellos nos mencionan que la principal deficiencia en los registros es la valoración perioperatoria, haciendo hincapié pues en la valoración. Es por ello que es importante que el profesional de enfermería realice una valoración completa del paciente para que pueda reunir información de las condiciones fisiológicas, para que pueda determinar cuáles son esos riesgos reales o potenciales que puede presentar el paciente durante el perioperatorio. Y esto le va a ayudar a poder planificar estrategias, cuáles van a ser esos cuidados que el paciente va a necesitar en el pre, en el intra y en el posoperatorio y con ello pues se van a prevenir complicaciones, errores, daños, van a disminuir los riesgos asistenciales, así como la prolongación de los días de estancia hospitalaria y también pues se ve el cambio en la morbimortalidad, en las cantidades o las tasas que se ven reflejadas. Ahora bien, también en la valoración evita que existan reingresos hospitalarios y con ello pues no se va a ver afectada lo que es la economía familiar, dado que a veces por cuestiones o gestiones que se realizan, a veces no se logra obtener todos los insumos necesarios dentro de una institución, pues ahí el familiar pues tiene que intervenir para que se pueda realizar, puede ser una curación o algo material, entonces ahí ya no se ve afectado lo que es la economía familiar ni institucional. Ahora bien, si la valoración perioperatoria fuera un instrumento de recolección de datos, este va a permitir a la parte de la enfermería quirúrgica fundamentar esa parte disciplinar. Y recordemos que en cuanto al proceso de enfermería, la primera etapa es la valoración. Y esto es muy importante porque esta nos facilita obtener información integral de nuestro paciente, así como comprender cómo se encuentra en un estado integral en su totalidad. Además, otra de las ventajas es que nos permite identificar problemas y con ello pues ya se planifican los cuidados para poder priorizar esos. Además, el instrumento pues permite aumentar la calidad asistencial, va a ser visible el rol que tiene el profesional de enfermería ante el cuidado perioperatorio y le da una responsabilidad profesional, ética y legal. Ante estos argumentos, se han identificado 9 instrumentos en una revisión sistemática, la cual ya se encuentra publicada en la revista Index de Enfermería. Se hizo una colaboración con el doctor y la maestra, en donde se identificaron estos 9 instrumentos, los cuales han sido unos que se han validado, se han adaptado en diferentes partes del mundo. Entre ellos encontramos pues las listas de cotejo, consultas de valoración, ADAT quirúrgico y hasta listas de cirugía segura adaptadas.
Sin embargo, los resultados de esta revisión sistemática nos pudo ayudar a determinar que son instrumentos con unas valoraciones complejas, dado que la mayoría de los ítems oscilaban entre 100 a 194 para todo el perioperatorio. Además, estaban enfocadas a cirugías específicas como cardiología o cirugías de toracoscopía, cesáreas y entre otras. Y también en cuestión de que valoran, todo lo están relacionando con la taxonomía Nana no Gimmick, haciendo esto pues que se limite. Y en cuanto a los datos psicométricos, pues no reportan estos datos. Y en cuanto al sustento teórico, es muy importante esta parte de enfermería que debe de sustentar lo que hace, si hay posibilidad mediante una teoría o modelo de enfermería para que pueda resaltar esas intervenciones que se le están realizando. Sin embargo, de estos 9 instrumentos, solamente 2 utilizaron un modelo teórico para sustentar lo que se está valorando. Y es aquí donde cobra importancia el construir instrumentos válidos y confiables para que puedan contribuir al control de la calidad y seguridad dentro de las cirugías. Es por ello que el instrumento que se validó se fundamentó con base al modelo teórico de Dorothea Oren con su teoría general del déficit de autocuidado. Si recordamos, esta teoría está integrada por 3 teorías, que es la teoría de autocuidado, la del déficit de autocuidado y los sistemas de enfermería. Nosotros abordamos lo que es de la primera teoría de autocuidado, los 8 requisitos universales, los cuales pues son comunes entre los seres humanos y que apoyan los procesos vitales y el mantenimiento de la vida. Además, son considerados como elementos reguladores y perdurables para la vida. Cuando existe el déficit de uno o varios requisitos, es decir, que la persona no pueda satisfacer esos requisitos, la enfermera tiene que suplirlos, tiene que llevarle un control o mejorar esos requisitos. Y es ahí donde ella parte desde un sistema totalmente compensador hasta un sistema educativo. Es decir, estos sistemas nos van a indicar cuál es el cuidado que va a tener la enfermera ante la deficiencia de uno o varios requisitos, es decir, nos va a decir el tipo de cuidado que va a proporcionarle al paciente. Y también tenemos el concepto de factores básicos condicionantes, que muy bien su nombre lo dice, van a condicionar la evolución de salud del paciente y más en el perioperatorio. No es lo mismo ver cómo va evolucionando un paciente pediátrico neonato a un paciente adulto. Entonces también entre ellos, pues la edad, los antecedentes van a condicionar bien cómo va a ser esa evolución, esa recuperación. Por lo tanto, este modelo pues se optó la utilización porque ha demostrado pues mayor factibilidad clínica en todo el mundo. Además, sus supuestos y conceptos pues tienen mayor viabilidad y al ser muy amplios pues se pueden abordar desde diferentes enfoques. Ahora bien, los pasos para crear y validar un instrumento. Si recordamos la sesión anterior, tenemos pues el diseño del instrumento desde cero hasta una validación estadística. En el primero, pues tenemos el diseño del instrumento que se va a realizar a través de una revisión de literatura, la cual nos va a dar como resultado la primera versión. La revisión de literatura se realiza con el objetivo de poder estructurar los reactivos. Y esta primera etapa se puede realizar con base a los 5 pasos de Wilmore y Kafner, quien nos dice que se realizan en 5. El primero es la identificación del problema, el segundo la búsqueda de la literatura, el tercero la evaluación de los instrumentos, cuarto análisis de los datos y 5 la presentación de los datos. En el primer paso, la identificación se puede realizar a través de la formulación de una pregunta con formato PICOG-D. ¿Pero qué es PICOG-D? Bueno, la P significa la población, la I, intervención, la C, comparación, la O, resultados, la T, tiempo y la D, datos. Es decir, acá tenemos un ejemplo en donde nuestra población pues son pacientes adultos. Nuestra intervención son la valoración perioperatoria. Y la comparación son los instrumentos válidos, los resultados son las propiedades psicométricas y el tiempo son durante los últimos 10 años. Así se formula una pregunta PICOG-D.
En el siguiente paso, que es la búsqueda de la literatura, se puede realizar con base a la metodología del prisma. Esta metodología tiene ciertos pasos también para poder obtener datos o artículos que sean de calidad. Es decir, primero se hace una identificación de estos, posterior se van cribando, se eligen y posterior se identifican cuáles son los artículos que se van a incluir en la revisión sistemática. Para poder identificar estos artículos se realiza mediante cadenas de búsqueda. Estas pueden ser formuladas por palabras claves que están en los descriptores de ciencias de la salud o el MESH. Algunos autores mencionan que se pueden utilizar palabras no controladas, es decir, palabras que a veces las revistas colocan sin que estén en el DEX o en MESH, porque algunas revistas aún no incorporan lo que son los descriptores y estas palabras claves se pueden combinar con operadores booleanos. El tercer paso tenemos la evaluación de los instrumentos. Hay diferentes instrumentos que nos permiten la evaluación de estos instrumentos. Uno de estos es la lista de comprobación COSMI y hay otro test que hace la evaluación de instrumentos, pero solamente de España. En cuanto al primero, a la lista de comprobación, este nos maneja todo lo que es la calidad metodológica de los instrumentos, ya que evalúa lo que es la consistencia interna, la validez interna, la validez de criterio, la de contenido, así como los errores de medición. En el cuarto paso tenemos el análisis de los datos. Aquí todo lo que se ha obtenido de la revisión de la literatura se va agrupando de acuerdo a la teoría de enfermería, al concepto que nosotros estamos abordando y a lo encontrado con la literatura. Por lo cual nosotros al finalizar se hace lo que es la propuesta del reactivo, pero ya depende de lo que estamos encontrando y lo que nos estamos basando de la teoría de enfermería. Y el quinto paso es la presentación de los datos. Todo lo que ya hicimos con la revisión, la estructuración de los reactivos, se presenta a través de la primera versión del instrumento. El segundo paso es una validación teórica. Esta se divide en dos momentos. El primer momento es un análisis lingüístico. Esta nos va a dar como resultado una segunda versión del instrumento. Aquí deben de participar uno o varios jueces expertos que tengan mínimo licenciatura en lingüista. Aquí uno como investigador define cuáles son esos criterios de inclusión, los cuales van a establecerse de acuerdo a la trayectoria y del tema que se está tratando. En este caso, pues fue mínimo que tuviera licenciatura en lingüista, que también demostrara tener competencias en evaluación semántica, sintáctica e idiomática. En un segundo momento tenemos la validación de contenido, la cual nos va a dar la tercera versión del instrumento. Aquí, como bien recalquemos, que los jueces expertos van a tener aquella trayectoria que a nosotros nos interesa, que tenga los años de experiencia acorde a lo que encontremos en la literatura y a nuestro criterio. Acá, en esta validación de este instrumento de valoración perioperatoria, aquí se incluyeron a profesionales de enfermería con experiencia en el cuidado perioperatorio. En cuanto a la muestra y muestreo, se obtuvo a través de un muestreo por técnica bola de nieve, es decir, yo identifico a mi primer juez experto y este juez me puede recomendar a otro juez. El juez número 2 me recomienda a un juez número 3. Aquí se consideró una muestra de 16. Recordemos, en la sesión anterior mencionaba el doctor acerca del efecto de atrición, es decir, hay que verificar esa cantidad de pérdida de datos, es decir, algunas literaturas nos mencionan que con 10 jueces expertos se puede hacer una validación de contenido adecuada. Entonces, nosotros consideramos el 50%, porque si de esos 10 nos responden 5, nos quedaríamos a mitad de esa validación de contenido, por lo cual se sumó esos 10 más el 50% para amortiguar ese efecto. Por lo tanto, nuestra muestra fue de 16 jueces expertos. De estos se incluyeron aquellos que tenían postécnico o especialidad en enfermería quirúrgica de ambos sexos, preferentemente con maestría y experiencia mayor a 3 años. Y se excluyeron aquellos que tenían más de un año en actividades administrativas, así como estudiantes de especialidad
y de posgrado dado que se encontraban en formación. Y se eliminaron aquellas evaluaciones que no se entregaron en tiempo y forma. La cuarta etapa es una validación facial, la cual se realiza a través de una prueba piloto. Aquí participa una población similar al objetivo, es decir, esas mismas características que vamos a buscar para nuestra prueba final, en donde va a ser mayor la cantidad de participantes. De esta validación facial nos da como resultado una cuarta versión y se realiza con el objetivo de que esta población nos pueda determinar si hay comprensión de los reactivos y si se tiene que adecuar algunas preguntas, afirmaciones o respuestas, dándole una adecuación semántica. Y con ello, pues también ellos determinan cuál es el tiempo de aplicación del instrumento, si es factible dentro ya de un escenario real o si se tienen que modificar o cambiar. Posterior a esto, tenemos la validación del constructo. Aquí ya se realiza una prueba final y por lo regular, más bien la literatura nos menciona que debe de ser una muestra robusta para que se pueda realizar, porque hay estadísticos que nos piden mínimo la cantidad de muestra para poder realizar todo este análisis. Y de esta validación, pues se obtiene ya la quinta versión o versión final. Acá pues participaron también profesionales que tenían experiencia en el quirófano, que estuvieran activos en un hospital público. El muestreo fue también por bola de nieve, en donde se incluyeron a 20 facilitadores. Los llamamos facilitadores porque ellos eran los que respondían los instrumentos con base a su valoración a los pacientes. Ellos nos facilitaban y además de que con base a su experiencia decían si sí o no se podía quedar el reactivo o si se tenía que adecuar, porque al finalizar pues se tenía que mejorar el instrumento. De esta prueba final se obtuvieron 300 instrumentos. En cuanto a los facilitadores, se incluyeron aquellos profesionales de enfermería que estaban adscriptos o asignados al quirófano, que tenían experiencia mínima de un año, dado que la literatura ha demostrado que a partir de un año ya los profesionales de enfermería obtienen competencias para la resolución de problemas dentro del quirófano y además debían de haber firmado un consentimiento informado. En los criterios de exclusión se excluyeron aquellos que estaban realizando guardias eventuales o suplencias, que tenían puestos de jefatura o supervisores clínicos. Aquí si se dan cuenta, todos los facilitadores, los jueces expertos, están enfocados en el tema que se está enfocando el instrumento, que es el de valoración perioperatoria. Si vemos en una primera instancia, tenemos el análisis lingüística, debía de ser un lingüista, en la validación de contenido, jueces expertos tenían que ser del cuidado perioperatorio, al igual que nuestros facilitadores, porque con base a su experiencia, ellos van mejorando el instrumento y la calidad del instrumento. Pero para todos estos resultados, pues se tiene que establecer un plan estadístico. En cuanto a la primera etapa, que es la revisión de la literatura, aquí se plasma a través del diagrama de prisma. En la segunda etapa, que hablamos de jueces expertos, en la segunda y tercera, aquí se utiliza estadística descriptiva para las características sociodemográficas de nuestros jueces, en donde son representados a través de estadística descriptiva con frecuencias y porcentajes, así como medidas de tendencia central. En cuanto a la tercera etapa, que fue la validación de contenido del instrumento, aquí se utilizó el método propuesto por Walsh, el cual evalúa lo que es el índice de validez por ítem, el criterio de validez, índice de validez de contenido. Para la cuarta y quinta etapa, que fue la prueba piloto y la prueba final, los facilitadores también se utiliza lo que es estadística descriptiva para las características sociodemográficas que son representadas a través de medidas de tendencia central, así como frecuencias y porcentajes. En cuanto a la prueba piloto, solamente se obtiene el alfa de Cronbach preliminar y en la quinta etapa, la prueba final, el alfa de Cronbach general y por secciones, la prueba Kaiser-Meyer-Holguín y prueba de sericidad de Bartlett para determinar qué tan fiable es la obtención de un análisis factorial exploratorio y con ello pues obtener una variancia total explicada y finalmente realizar un análisis factorial confirmatorio. Bueno, para poder realizar todos estos pasos,
primero se tiene que establecer cuál es el procedimiento a seguir. En primera instancia, tenemos que todo el proyecto que nosotros estamos realizando debe pasar por la autorización de un comité de investigación y bioética. Ellos, con base a su experiencia en investigación y en la ética que nuestra investigación debe seguir de acuerdo al reglamento de la Ley General de Salud, a la Ley General de Salud, a los principios bioéticos, también al reglamento de protección de datos en posesión de particulares, se deben de establecer y aclarar bien cómo no se van a ver afectados todos los derechos de nuestros participantes, tanto de jueces como de facilitadores. Una vez que pasamos por un comité, ellos nos dan un número de registro que nos van a autorizar el seguimiento o la aplicación de nuestros instrumentos. Una vez que ya lo tenemos, se acude a lo que son las instituciones de salud. No sé si logran ver en esta parte. Ya se movió. Bueno, una vez que tenemos la autorización de las instituciones, se hace la invitación a los facilitadores. Una vez que ellos ya están identificados, se hace un filtro de selección. Esto con ayuda de lo que es una cédula de datos. En ellos nos va a permitir identificar que sí se estén cumpliendo con nuestros criterios de inclusión, perdón. Una vez que se identifica si sí cumplen, se les pregunta si aceptan participar. Una vez que ellos ya aceptaron, se hace entrega de un consentimiento informado, así como se les da una corta capacitación respecto al llenado del instrumento, el tipo de instrumento, así como las dimensiones, la estructura, el tipo de respuesta, los instrumentos impresos, el material que necesita para poder ejecutar la aplicación de ese instrumento. Posterior se les da recomendación que deben de hacer revisión, que no existan respuestas dobles o que no estén incompletos. En caso de que exista alguna incongruencia con el instrumento, tienen que hacer una reafirmación, una revaloración del paciente para que éste no se vaya incompleto, porque si presenta alguna inconsistencia, esos instrumentos se rechazan. Y se les da un cierto periodo para la entrega de la cantidad que se le ha establecido al facilitador. Posterior a eso, ya a la entrega del facilitador al investigador, se tiene que resguardar y se les agradece por su tiempo y su participación. Bueno, en cuanto a los resultados, tenemos la revisión de la literatura. Nuestro primer paso fue este, en el cual se hizo la identificación de 3.294 artículos, de los cuales 29 se eliminaron por duplicidad. Posterior a esto, se hizo el cribado de 3.265, de los cuales se eliminaron 3.246, de estos fueron casos clínicos, protocolos perioperatorios, así como los que no estaban en acceso abierto o estaban enfocados a otro tipo de valoración del entorno y tipos así. Por lo cual nos quedaron solamente 19 artículos para leer a texto completo. De estos se eliminaron 10 porque estaban enfocados a valoraciones de sí preoperatorias, pero enfocadas a otro tipo de pacientes como pediátricos, además de esos que evaluaban la seguridad del paciente en cuanto al entorno o medicación, y también los que eran autoaplicables, es decir, que ese instrumento se le entregaba al paciente y él era quien lo contestaba. Por lo cual, pues se excluyeron, se eliminaron 10 y quedaron solamente 9 artículos, los cuales ayudaron a estructurar el instrumento valoración de la demanda de autocuidado perioperatorio, el cual está constituido por 26 reactivos, 3 afirmaciones, 9 dimensiones y el tipo de respuesta es escala Likert que va de 0 a 3. En la primera parte del instrumento tenemos los factores básicos condicionantes, que muy bien son nuestros datos de identificación. Aquí tenemos esos factores que pueden desencadenar cómo va a ser la evolución del paciente. Tenemos los días de estancia, la edad, el sexo, el número de cirugías previas, el procedimiento planeado y el realizado. En una segunda parte tenemos lo que es el preoperatorio, el cual está constituido por 9 ítems, los cuales están divididos en 4 que valoran las condiciones fisiológicas y 4 que evalúan los cuidados de enfermería y una afirmación que corresponde a los sistemas de enfermería. Aquí sí se pueden dar cuenta, todos nuestros
ítems están enfocados a lo que son los 8 requisitos universales de Dorothea Oren, los cuales pues facilitaron cuáles eran esos aspectos más importantes para valorar al paciente durante el preoperatorio. En una tercera parte tenemos el intraoperatorio. Aquí está enfocado, está integrado por 9 ítems, que son las condiciones fisiológicas y una afirmación que son los sistemas de enfermería. Igual, aquí tiene su puntuación del 0 al 3, en donde nosotros es fácilmente identificable una vez que se valora nuestro paciente. Y finalmente tenemos el posoperatorio, el cual está conformado por 8 ítems, 5 correspondientes a condiciones fisiológicas y 3 a cuidados de enfermería y una afirmación que corresponde a los sistemas de enfermería. Si se dan cuenta, estos ítems realmente siempre los valoramos, pero a veces, en ocasiones, la hoja de enfermería no nos permite anotar cuestiones como estas, lo cual, si ustedes recuerdan, si no está anotado, nunca se hizo. Sin embargo, nosotros hacemos esta valoración todos los días en todos nuestros pacientes que entran al quirófano, a veces hasta en la visita preoperatoria, en algunas instituciones que se realiza, pues está todo lo que nosotros realizamos, pero que en algunas ocasiones lo dejamos pasar. Y si no está escrito, nunca se hizo. En cuanto a la siguiente etapa, que es la validación lingüística, aquí participó un juez experto que pertenece a la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Él mencionó tener 9 años en corrección y edición de textos, y su evaluación de él fue que la sintaxis, redacción y significado de los conceptos no presentaban transmutación. Sin embargo, hizo modificación de algunos signos gramaticales y el cambio de una terminología comercial. Para el segundo momento de la validación de contenido, en cuanto a los jueces expertos, aquí nos respondieron 10 de los 16, de los cuales el 70% fueron femeninos, el 50% mencionó tener maestría en enfermería quirúrgica, el 30% doctorado, el 50% está certificado por un colegio de enfermería, el 40% está integrado desde el área de docencia como el área asistencial. La edad media fue de 45.3 años y una experiencia laboral media de 20.7, con un valor mínimo de 7 y un valor de máximo de 35, dándonos a entender que estos jueces expertos sí tenían una trayectoria muy amplia para que ellos pudieran ejercer y emitir recomendaciones respecto al instrumento y poder mejorar la calidad. Estos jueces expertos realizaron 2 tipos de validación. La primera validación fue cuantitativa y una segunda validación cualitativa. En la cuantitativa, recordemos que se utilizó el método propuesto por Walsh, el cual nos indica que los 3 resultados fueron aceptados. En cuanto a la cualitativa, ellos tuvieron un espacio en donde podían sugerir o modificar algunas respuestas. Ellos mencionaron que 10 debían de ser modificadas. Estas se consensuaron entre todas los integrantes de la investigación y todas fueron aceptadas. En cuanto a la validación facial, aquí participaron 10 profesionales de enfermería que llamamos facilitadores. El 50% estuvo conformado por el sexo femenino, el 80% mencionó estar certificado por un colegio de enfermería, el 50% mencionó tener un nivel académico de maestría en enfermería quirúrgica, la edad media fue de 39.8 y una experiencia laboral media de 12.4 años. Con base a lo que ellos valoraron, se obtuvo un alfa de Cronbach de 0.700, siendo aceptable de acuerdo a Hernández Sampieri y Mendoza en el 2018. También ellos pudieron identificar esas modificaciones semánticas, de las cuales fueron 9 respuestas las cuales sugirieron que debían de ser modificadas. También se llevaron a un consenso y todas fueron aceptadas. En cuanto a la validación del constructo, aquí participaron 20 profesionales de enfermería. El 90% fueron femeninos. El 90% mencionó tener un nivel académico de especialidad de enfermería quirúrgica. La edad media fue de 42.2 años, con una experiencia laboral de 9.6.
En esta etapa se obtuvo un alfa de Cronbach de 0.721, siendo aún así aceptable de acuerdo a los criterios de Sampieri 2018. En cuanto a la confiabilidad por secciones, esta sí fue baja, pero se debe a que la cantidad de reactivos fueron mínima y lo cual no se pudo obtener varias relaciones entre ellos. De acuerdo a la prueba de Keisenmeyer-Olkin y Universidad de Bartlett, se tuvo un valor de 0.693 y de 0.00 siendo significativa, lo cual nos hablaba de que sí era factible realizar un análisis factorial. Para esto se realizó a través de un análisis de extracción, a través del método de componentes principales, utilizando la rotación Varimax. Para esto se tuvo que establecer una saturación mínima de 0.400 para la selección de los reactivos. Los resultados de este análisis factorial nos arrojó 8 componentes que nos hablaba del 57.3% de la varianza total. Y aquí en este gráfico de sedimentación podemos ver los 8 componentes que van a responder al 57.3% del instrumento y por lo cual nosotros lo asociamos con los 8 requisitos universales que se dan principalmente en el preoperatorio. Posterior a esto, se decidió realizar un análisis factorial confirmatorio, pero para esto se estableció que existieran variables ordinales, que el instrumento tuviera respuestas en escala tipo Likert, que fue de 0 a 3, se obtuvo una muestra de 300 instrumentos y además se utilizó el método de mínimos cuadrados no ponderados, dado que la distribución de nuestros datos no fue normal. Además, estableció las variables latentes con una varianza en 1 y en cuanto a los errores de medición, valores de 0. Y les presento, este fue nuestro primer modelo que nosotros identificamos de acuerdo a los 8 requisitos universales. Los que vemos como F1, F2, F3 son nuestros factores, es decir, nuestras dimensiones. Cada una de esas dimensiones están abordados desde los 8 requisitos universales que nos menciona Oren, y cada uno de ellos tiene los reactivos que componen esa dimensión. Sin embargo, al nosotros tratar de hacer un análisis factorial, los datos no se permitieron identificar, dado que no cumplimos con el supuesto de que debían de ser mínimo 3 reactivos por factor. Como podemos identificar, el factor 5 y el 6 no cumplimos con esos, ya que son 2 y 1 respectivamente, por lo cual se tuvo que volver a reestructurar lo que es el modelo hasta obtener 2 factores que muy bien ya no los estaba diciendo el instrumento, que se estaban valorando lo que eran las condiciones fisiológicas y los cuidados de enfermería. Cada uno nos dijo que solamente eran 2 dimensiones las que se encontraban. De acuerdo al modelo, nosotros teníamos 8, pero ya los datos obtenidos a través de las valoraciones que se realizaron a los pacientes adultos, estos nos están diciendo que solamente hay 2 dimensiones. Y esto se ve reflejado a través de las cargas factoriales que hay entre los factores y cada uno de estos reactivos. También para poder confirmar que ese modelo se ajustaba bien a los datos estadísticos, se obtuvieron los índices de ajustes de bondad. Estos 4 índices, fueron contrastados con los que son aceptados por la literatura a nivel internacional. Ahí tenemos los criterios de evaluación, los rangos en los que son aceptados, por lo cual nosotros podemos decir que ese modelo con 2 factores pues se ajusta de forma adecuada a la muestra de los 300 instrumentos contestados. Ahora bien, este instrumento, ¿qué es lo que está aportando? Pues aporta desde 3 enfoques, desde un enfoque práctico, un enfoque teórico y uno de investigación. En el práctico, pues un instrumento de valoración preoperatoria ayuda a darle una continuidad de cuidados, es decir, hace una evaluación desde el preoperatorio hasta el posoperatorio. Y además, con lo que se está valorando, pues ayuda a identificar cuáles son esos problemas que pueden ocurrirle, que puede presentar el paciente para poder desencadenar una complicación y con ello pues se pueden priorizar y planificar estrategias que puedan minimizar esas complicaciones, además de que facilita la toma de decisiones clínicas y fortalece la calidad del servicio quirúrgico.
En cuanto a lo teórico, nosotros basamos este instrumento con base a la teoría de Oren, lo cual también nos respalda la práctica profesional. Al ser muy amplia, se puede abordar desde diferentes enfoques, ayudando a poder realizar una valoración completa y con ello pues también se logra hacer más eficiente y efectiva una cirugía. En cuanto al enfoque de investigación, esto le da voz en la toma de decisiones clínicas a cualquier enfermero que se encuentre en el área de quirófano, porque si nos damos cuenta, toda esta evidencia, todos los reactivos, las respuestas están basadas en evidencia científica, no solamente fue porque lo encontramos en algún libro o algo, sino que se le dio desde una revisión minuciosa de diferentes artículos que se buscaron en diferentes idiomas como en inglés, portugués, español, hasta chino mandarín. Entonces, eso nos fortalece esa parte de evidencia científica que sí está fundamentando realmente esa toma de decisiones clínicas y además de que va a ayudar a estandarizar los protocolos institucionales y la adoptación de cuidados más eficaces y seguros. Entonces, este instrumento que les he presentado pues es inédito dado que está fundamentado con una teoría general que es la de Dorothea Oren, la del déficit de autocuidado. Además es válido y confiable y que puede ser ocupado en hospitales de un segundo nivel de atención en el estado de Puebla. Sin embargo, así como este instrumento y muchos, lo que es necesario es realizar la continuidad de la aplicación del instrumento en diferentes instituciones. Ya vimos que sí tiene una validez interna, sin embargo, se tiene que hacer también validar esa parte de una validación externa para que pueda poderse ocupar en diferentes instituciones, no solamente en segundo nivel o del estado de Puebla, sino ampliarlo más en otras instituciones de otros estados. Y finalmente me hago esta pregunta, ¿pero por qué realizar estas etapas para una validación de un instrumento? Si podemos identificar, hay muchos instrumentos que no son validados o no reportan datos psicométricos, es importante, ¿pero por qué? Bueno, la primera etapa, la revisión de la literatura, esta que permite, pues permite estructurar de una forma semántica y más coherente esos reactivos, esas afirmaciones, esos ítems que nosotros pretendemos o estamos buscando, y además de que aumenta el rigor metodológico y científico. ¿Por qué realizar la validación lingüística? Pues porque esta va a mejorar la claridad y la factibilidad cultural del instrumento en donde está siendo creado o donde va a ser utilizado. Y en cuanto a la validación de contenido, pues mejora lo que es la calidad del instrumento, de las respuestas, de los reactivos, porque está siendo analizado desde la experiencia de un experto que lleva años estando en la práctica clínica. Y además nos permite probar de que el instrumento sí está midiendo lo que dice medir y no se está desviando hacia otras variables o hacia otras cuestiones de nuestro paciente. La validación facial, esta tiene gran importancia dado que determina cuál es la factibilidad clínica y la claridad de los reactivos, pues una vez que ya está validado, ya tiene una validación de contenido, ahora sí es importante pasarla por una validación facial, porque nuestra población son los que están día a día haciendo estas valoraciones perioperatorias y con ello pues se va mejorando la calidad de nuestro instrumento. En cuanto a la consistencia interna, pues nos va a decir que no existe un efecto de colinealidad, es decir, que no se están preguntando muchas veces una sola variable, un solo concepto, una sola condición física, fisiológica o emocional. Ahí la importancia de determinar que nuestros instrumentos no tengan un efecto de colinealidad. En cuanto a los dos análisis, factorial y exploratorio confirmatorio, estos pues son ya un sustento estadístico, de lo cual nos está diciendo que realmente este instrumento tiene una fortaleza que es en la factibilidad ya en escenarios reales, porque si nos quedamos con la validación de contenido se queda en una forma teórica y no se puede validar que realmente sí está siendo factible o si es fácil de utilizar ya en un escenario real. Y bueno, para terminar esta presentación, quiero terminar con esta frase, la que dice, lo que no se mide no se controla, lo que no se controla no se puede mejorar. William Thompson. De mi parte es todo, muchas gracias y algunas referencias. Queda a ustedes para preguntas o comentarios.
Excelente, excelente. Muchísimas gracias. Todo lo que hay, vean todo lo que hay atrás de un instrumento. Y debo de hacer revisión de la literatura. Eso es definitivo para poder tener una base para los ítems, ¿no es cierto? Y la consulta con expertos. Y bueno, Y es, así es. Ahora la otra, ¿eh? Podemos contextualizar otros instrumentos. sí, de hecho, hay una amplia cantidad de instrumentos que tenemos que ver, qué tan válidos, qué tan confiables ya son ya es a la hora de la aplicación. Es el otro punto. Puedo tener un instrumento válido, confiable y lo contextualizo a mi área, ¿sí? Para ver cómo funciona en nuestro espacio, en nuestra región, en nuestro territorio. Ujú. Sí, así es. Sí, por eso la importancia de lo lingüístico, de que se ponga en práctica ya en un escenario real, porque a veces pues hay mucha variabilidad también en los pacientes, en cómo se encuentran, en las cirugías. Y otro punto importantísimo, ¿no? La prueba piloto, antes para hacer las Antes, correcciones pertinentes. sí, antes Ujú. de ya ponerlo en práctica en una Sí, muestra muy siempre. robusta. Así es. Bueno, hay preguntas. Aquí está el doctor Eric, ¿sí? Dice, compartió un archivo en la reunión, muy bien. Excelente ponencia por parte de Alicia Caña para todos. Y bueno, a ver, veamos, las preguntas que tenemos por allá. Sí, y bueno, preguntas y muchas felicitaciones, excelente, muy interesante. Tienes muchas porras de por allá de Guerrero. Dices que eres el orgullo de Guerrero, Anita, para que te Sí, sientas muy bien. Muy gracias. bien. Bien. Lidia pregunta, dice, buenas noches, ¿dónde podemos consultar el artículo completo? En cuanto al artículo de la revisión de la literatura, esa se encuentra en Índex de Enfermería y creo que ya el doctor Landeros lo acaba de subir. Y referente al instrumento, todavía se encuentra en evaluación. Ya muy poco ya va a salir. Ya, pero no sabes en qué parte para que en algún momento dado Lidia que está preguntando, pues lo pueda revisar. Sí, claro, en cuanto a este, También en Index. ¿Va a estar en Index o en alguna otra revista? sí se planteó Todavía para no. la revista de Index. Ah, ok, muy bien. Pues para que ella esté al pendiente de esa revista en cuanto esté publicada. Hay otra pregunta acá en el de preguntas y respuestas y dice, buenas noches, ¿qué es el Apgar quirúrgico? Yo creo que fue alguno de los que mostraste ahí de las revisiones. Ah, sí, esos hardware quirúrgicos son también unas listas que ocupan para valorar lo que es ya dentro del quirófano, es decir, evalúan lo que es los aspectos de los anestesia y todos esos. Eso abarca lo del hardware quirúrgico. Ok, muy bien. Dice María Lourdes, dice muchas gracias, excelente tema. Se nota que domina el tema, es grato ver cómo la investigación en enfermería ha avanzado. Muy bien, y sí, claro, o sea, es todo un trabajo desde la clase pasada, la sesión pasada que nos dio el doctor Eric, todo el panorama ahora, ya aterrizado, pues obviamente sí es mucho trabajo, pero es el rigor que tiene la investigación, ¿verdad? Como tú mencionabas, Anita. Así es. Dice, sí, dime. No, así es el rigor metodológico que se tiene para Sí, poder fundamentar lo que realmente enfermería está haciendo. Y aquí una parte importante es que enfermería quirúrgica está un poquito escasa en sus sí, investigaciones, entonces de ahí es una parte en la que nosotros podemos hacer esa parte de rigor metodológico, científico, de todo lo que nosotros hacemos dentro del quirófano y hasta sí. afuera. Sí. Así Y es, sí, sí. y sí siguen preguntando a quién solicitar el instrumento para aplicarlo en Perú, para replicarlo, ¿verdad? Sería muy interesante. Bueno, pues que estén atentos a la revista, ¿verdad? Lorena te dice, excelente presentación. Desgraciadamente, estamos actualmente con los mínimos insumos que si valoramos, no deberíamos de realizar los procedimientos por seguridad del paciente.
Dice que si valoramos, no deberíamos realizar los procedimientos por seguridad del paciente. Sí, esta es una problemática que se está viviendo, yo creo que en todas partes. Sí, en todo el país. Pero fíjate, hay un detalle bien importante que hemos descubierto, ¿sí? Hay la hoja para la cirugía segura salvavidas, ¿sí? Y lo presentaste ahorita aquí tranquilamente, ¿sí? Es precisamente para ofrecer seguridad a nuestros pacientes. Es un instrumento ya probado, ¿sí? Y algo que es tan sencillo, ¿sí? Y no lo estamos haciendo correctamente. Nada más la palomidita, ¿verdad, Lupita? No Así se es. está haciendo correctamente. A ver, Como hagan debe de ser. conciencia los que nos están escuchando, ¿sí? La identificación del paciente, el marcaje quirúrgico, el interrogatorio, tantas cosas que tienen, y es tan sencillo. ¿Y ahí qué requerimos? Una visión, una conciencia quirúrgica, un querer hacer las cosas de manera más eficiente. A ver, tenemos las hojas, tenemos el recurso, ¿sí? Y entramos al quirófano antes de que entre el paciente y ya está toda palomeada, ya todo se hizo sin haberlo hecho antes. Así es. Eh, Lista para ser no, filmada. mm, todo lo comentamos y nos quedamos, no es posible. A ver al respecto nuestro público, ¿qué nos puede decir? ¿Qué podemos hacer? De ahí que estamos en esta intensa preparación, en esta intensa labor de hacer conciencia en cada uno de nosotros, en valorar nuestro quehacer es tan importante desde la gestión, que no tenemos el recurso, pues como les digo a los alumnos, pues hay que estar como la mosca, estar ahí con escritos, ¿sí? O como también nos hacía el comentario ahorita, pues saben que esto es de vital importancia, no se hace. La consultoría perioperatoria no la estamos haciendo, No. pero Ana Laura, tenemos que mostrar que es importante. No hacemos investigación solamente con fines académicos. Voy a salir, tengo que titularme y ahí. Llegamos al ámbito laboral y nos olvidamos totalmente, ¿sí? De leer artículos científicos, de buscar otras alternativas a través de la ciencia que están publicados. Así es. Sí. Tenemos que dar ese auge de la enfermería quirúrgica, realmente hacer lo mejor para la seguridad del paciente, porque esa es nuestra prioridad, darle el cuidado. Y fíjate, que es seguridad del paciente, pero también es tu seguridad, ¿sí? Ujú. Porque te respaldas, como le pusimos ahí, es la seguridad del paciente y tu seguridad profesional, ¿sí? Sí, sí, claro, lo que no está escrito no se hizo y a pesar de que lo hacemos, pues aún así no lo anotamos o no tenemos un espacio donde. Pero bueno, a ver, de nuestro público, ¿qué más nos comenta, doctor Eric? Sí, mira, Alma dice, el tiempo es muy poco, este, para atrás. Aún así, ya claro lo que es principalmente la mejora en los pacientes y en los servicios que prestamos como enfermeras. Yo creo que sí, el quirófano es un área muy rápida, ¿verdad? A lo mejor esto es una gran información, pero es todo lo que está atrás de a lo mejor de un instrumento de valoración del paciente, ¿verdad? Bien, valdría la pena después consultarlo, ¿verdad? Y probarlo como dice la maestra Ana, ¿sí? ¿Qué opinas, Anita, de esto que nos dicen del tiempo? El tiempo. ¿Me puedes volver a repetir lo del tiempo? Sí, es que ella dice que es muy poco tiempo en lo que se tiene, dice, para tanta información, en el quirófano, vaya, para aplicarlo, Ah, sí, ¿sí? claro, Que fue, sí. fue muy claro, pero la aplicación es muy poco para tanta información, ¿verdad? Sí, claro. De hecho, se trató de hacer un instrumento sencillo. Sí,
Si ven, pues realmente son 26 reactivos, pero están divididos en tres momentos. Es decir, hay 8 para el preoperatorio, hay 9 en el intraoperatorio, y realmente es lo que estamos haciendo. Estamos valorando el estado respiratorio, si viene en ayuno. Entonces, prácticamente es solamente de palomear, no es mucho tiempo porque realmente sí lo Mm. estamos haciendo y como es una cantidad mínima de reactivos, pues sí nos podremos ir acomodando en la aplicación del instrumento. No son muchas Bien, preguntas porque sí era una de las incógnitas que teníamos al estructurar el instrumento, porque si ya bien tenemos una hoja de enfermería y tenemos la lista de verificación de cirugía segura, sería añadir otra hoja. Sin embargo, tratamos de que fuera simplificado, pero que estuviera abarcando esos aspectos tan importantes que a veces nosotros no tenemos espacio ni para anotarlos. bien. Aquí el punto es nada más palomear, Anita. Sí, nada más se palomea. Dependiendo de cómo esté el paciente, se palomea el círculo, el cuadrito, la respuesta, y solamente sería eso, ya dependiendo de la puntuación, pues se tiene que manejar si el paciente tiene mayor déficit de autocuidado o un menor déficit. Y ponerle la nota ahí, porque también tenemos una plática aquí muy interesante de aspectos legales. Y en Sí. el aspecto legal nos decían que la palomita no, siempre hay que escribir en pequeño qué es lo que viste. Ujú. Ujú. Sí, de hecho, en el instrumento viene realmente la palabra, lo que significa, y solamente la palomita es como palomear cuál es el valor que se le está dando Mm, a esa frase, a perfecto. esa condición, ya que sea ayuno de 8 horas, de 6 horas. Sí. Mm, ok. Sí. Cristian David te pregunta, maestra, dice, ¿esta evaluación en qué momento inicia y cuáles son sus recomendaciones referente a su aplicación? Espacios o momentos durante el proceso de atención del paciente quirúrgico. Sí, hay algunas instituciones que todavía están manejando lo que es la visita preoperatoria. No en todas las instituciones se realiza esa intervención fundamental de la enfermería quirúrgica. Sin embargo, se puede realizar durante la visita o bien antes de que el paciente está siendo trasladado en la parte del transfer entre la entrada del paciente al quirófano hacia la sala de quirófano. Ahí se puede realizar en lo que es el preoperatorio. En el intraoperatorio, ya una vez que el paciente ya está instalado, ya está sedado, ya están iniciando con el tiempo quirúrgico, ahí se puede realizar la segunda valoración. En el posoperatorio, bien, lo manejamos como un posoperatorio inmediato, es decir, cuando pasa a la sala de recuperación. Son 8 reactivos que realmente se valoran, cómo va respirando, cómo es su apoyo ventilatorio, es muy rápido en ese lapso en el que se hace entrega del paciente de quirófano a la sala de recuperación. Ah, bien. Dice Correcto. el doctor Eric que el instrumento ya está publicado y la dirección y el PDF con el instrumento completo y nos manda aquí la dirección por si están ahí Sí, interesados, está en el chat para la gente que sí. lo está solicitando, ¿verdad? Ahí está ¿cómo se llama? El link. De Muchas hecho, creo que gracias. es la revisión de la literatura. Ah, ok. Dice, el instrumento ya está publicado. Aquí la dirección y el PDF con el instrumento completo. Eso es lo que nos dice el Ah, maestro sí. Eric. Eric, sí. Tienes más Sí, es cierto. comentarios, muy buenos comentarios. Dice, buenas noches, excelente ponencia, felicidades. ¿Qué tanta resistencia hubo por parte del personal operativo para poner en práctica el instrumento? Perdón, es que como que se cortó un poco. Sí, es que mi internet yo creo que no está muy bien. Dice, excelente ponencia, felicidades. ¿Qué tanta resistencia hubo por parte del personal operativo para poner en práctica el instrumento?
al obtener un muestreo por bola de nieve, ahí sí se platicó con las enfermeras que no iba a haber una remuneración económica, pero sin embargo se le dio los beneficios y así como ya habíamos hecho una prueba piloto, se pudo determinar el tiempo de aplicación, es decir, se llevaba de 3 a 5 minutos por mucho, no interfería en lo que eran las actividades de las compañeras. Algunas sí efectivamente no quisieron colaborar por cuestiones, yo creo, de trabajo, pero sin embargo hubo compañeras quirúrgicas que vieron la necesidad de hacer investigación, de aplicar, de tener un sustento y fueron ellas quienes nos apoyaron. Por eso no hubo tanta resistencia por parte de ellas. Bien, dice, buenas noches, muchas Mm. felicidades a la ponente. Un tema con demasiada relevancia para el personal de enfermería. Éxito en todo, maestra Ana. Saludos del Hospital de Margarita, Puebla. Margarita, Puebla. Muchas gracias. Lupita, no sé si tengas alguna otra pregunta por ahí. Pregunta no, pero sí un comentario que es muy interesante y todos sabemos. Dice, para hacer una buena quirúrgica hay que ser muy buena circulante. ¿Sí? Nos lo señala Ross. Dice, para hacer una buena quirúrgica primero debemos ser buenos circulantes. Y ahí es cuando aprendemos a valorar al paciente. La habilidad se adquiere con los procedimientos. Efectivamente, miren, a veces nos sucede y estamos en ese tenor, ¿verdad, Finita? Que queremos que las dos sean quirúrgicas. Sí, Las dos deben de ser quirúrgicas. La circulante debe ser enfermera especialista en quirúrgica o perioperatoria y la instrumentista debe de ser enfermera quirúrgica o perioperatoria. Y también que haya ese intercambio entre ellas. Ambas deben de ser así. Y el rol del circulante es muy valioso porque es la que puede ver los hallazgos, las complicaciones que puedan presentarse y se puede mover, ¿sí? Entonces se adelanta muchas veces a algunos sucesos. Es importantísimo el rol. Y si las dos son quirúrgicas o perioperatorias, pues auguramos que sería más eficiente esa cirugía. ¿No? Ese es un comentario aquí de Ross, nada más dice Ross, pero también tenemos eh, Mm, a ver, María de Lourdes dice, me parece que como menciona Lupita, a ver qué nos dice aquí. También el de Marta y Marta Lara Carrillo y la lista de verificación de cirugía segura. Te la voy a leer y te leo la siguiente. Dice, felicidades, maestra Anita, excelente presentación. Un comentario, se dice la aplicación de la lista de verificación de cirugía segura y no se realiza como tal. Bueno, lo que habíamos visto. Sí, claro. Solo palomeamos, ¿sí? Porque están a la carrera y estas barreras de seguridad no se llevan a cabo como deberían ser porque muchos no saben y casi no hay educación al respecto y no se da retroalimentación. No sé cómo dicen que se da seguridad al paciente si en verdad hay desconocimiento y hay implicaciones legales que esto conlleva. Entonces, es generar conciencia, Martita. Por eso estamos, dijera Josefina y una servidora, estamos picando piedra. Hay que generar conciencia en cada una de nosotros en la importancia de aplicar los instrumentos correctamente, de anotar, de checar, de ver al paciente. Y también queremos que todos nuestros jefes apoyen la investigación, porque apoyan la asistencia, apoyan la administración, apoyan la docencia, pero pero la la investigación. investigación nadie la apoya. Ni a los investigadores, porque habrá gente que a Y lo a los mejor sí investigadores. quiera, pero no les dan el tiempo, ¿verdad? Y ese sería un incentivo Sí, que les diera sí, la sí, oportunidad dentro de así las es, horas así. laborales, ¿verdad? De invertirle Eso tiempo a sería la investigación. maravilloso. Quien tiene la Maravilloso. habilidad, quien tiene el gusto por hacerlo, la jefe de enfermeras debería de darle la oportunidad, como miren, a los médicos les pagan 8 horas y cubren 6 porque 2 horas son para que investiguen. En enfermería yo tuve una jefe de enfermeras excelente y maravillosa cuando estaba yo en el área de educación e investigación, que estaban juntas. Si había personas que estaban interesadas en la investigación, le pasaba la relación, ¿sí? Quienes estaban y les daba la oportunidad de que salieran 2 horas antes
para hacer sus investigaciones. ¿No? Pero ya era un movimiento interno. Pero cuando menos así hay que empezar para que realmente vean que sí se hace investigación y que podamos hacer esa petición finita también, que a enfermería se les den horas para investigar. ¿No? Claro. Ese es un Preguntaban punto. por acá Preguntaban por acá que dónde podían encontrar el instrumento. El doctor Eric ya lo mandó, está en el chat, ahí está, mandó el link para que lo puedan consultar. Elda dice, buenas noches, muy bien, tema que no alcanzó a verlo, pero se queda grabado. La maestra Anita ya nos dio autorización de que se quedará grabado, por si les interesa volver a verlo, va a estar aquí En el canal de YouTube. en el Recuerden canal que de YouTube de la PEMEC. ya Ujú. les comentó aquí nuestro compañero Cristian, ¿verdad? Todo el panorama que tenemos. Ahí está ya la sesión anterior. Esta va a estar en breve también ahí. La pueden ver una y otra vez porque tiene muy buenos tips. Excelente ponencia. Gracias, Ana Laura, porque nos vas Sí. explicando paso a paso cómo tenemos que hacer los instrumentos, ¿sí? Los cuidados que tenemos que tener para la elaboración de los instrumentos. Muy Gracias a bien. ustedes por la invitación. Pregunta por acá, Cristian, de nuevo. Dice, ¿consideras que este trabajo podría llegar a definir un protocolo de atención? Anita, Sí, maestra Anita. sí, claro. Pues este instrumento está muy bien para poder hacer protocolos de tanto de valoración preoperatoria como posoperatoria e intraoperatoria. Ahí sí ya sería cuestión de que se empezara pues a trabajar, ¿no? En un protocolo que también se pueda publicar, porque en la revisión de la literatura sí encontramos también protocolos perioperatorios, pero más enfocados a la seguridad del entorno del paciente y esta está más enfocada a los cuidados que se le debe de dar, así como a las condiciones fisiológicas que a veces entre tantos cuestionarios que tenemos, pues no lo valoramos, pero no lo registramos.